¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora estamos jugando de locales. Salud. Llamado show. Uno más, un videito más. Sí, carnal, aquí estamos. Y te digo, jugando de locales. Ya estamos acá en casa, man. Y pues, siempre es un gusto, carnal. Siempre es un Es gusto. un show, verte. es un show, pues, vernos, ¿no? Estamos sudando como puercos de haber acomodado todo esto, pero sí, men, No, pero a lo que voy es que si es un... O sea, pudiera parecer como que nos mandamos un mensaje, hey, ¿qué onda? Jálate. Ah, sí, voy para allá. Y Sí. no, es complicado, es complicado. Sí, men, hay un resto de cosas que pasan. Y fíjate que justo el último video que grabamos allá en Guadalajara, platicamos del desánimo, ¿no? De hecho, fue el último video que subimos. Y estuvo bien loco porque la siguiente semana, ¿te acuerdas que nos íbamos a ver? Y empezó a haber ciertas cosas que empezaron a pasar ahí que no nos pudimos ver. Íbamos a grabar unas cosas, ¿no? ¿Te acuerdas? Algo así, ¿no? Y me acuerdo que no nos pudimos ver. Y de una otra manera como que llega ese feeling de chale. Ya me acordé. Sí. Parece que todo va bien de momento y de repente como que todo se agüita. Y sí entró como que cierto feeling en mí de eso, ¿no? Y Y no sé, también te sentí a ti así como que medio rarón, ¿no? Esa vez, como sí, que agüitadón. Y cuando pasó eso, digo, personalmente se me juntaron varias cosas y de repente me cuesta trabajo entender por qué se complican las cosas, ¿no? Y es inevitable pensar que, pues que a lo mejor Dios no quiere, pero pues es una tontería pensar de esa manera, ¿no? Sino Claro. que para donde voltees está complicado y tratas de encontrar el mejor escenario para seguir haciendo lo que hacemos y se complica. Entonces sí, realmente creo que me entró un poco de frustración, de estrés, de incertidumbre, pues de enojo también. Por ahí nos compartimos ciertos mensajes. Yo creo que sí estaba medio enojado cuando te mandé los mensajes. Edgar abandonó el grupo. Porque sí decía, a ver, pues, ¿qué hago? O sea, ¿para dónde le doy, pues? Yo O sea... Yo todavía te tiraba bien. Sí, estaba callada, ya déjalo, ya está muerto y todavía me seguías aplastando el pescuezo más todavía. Pero digo, al final de cuentas, al día siguiente o a los 3-4 días después, no me acuerdo, platicamos y ya, pues, más frío, más sereno, ya como que me habían caído ciertas cosas, y ya uno va entendiendo que me quedo mucho con lo que me dijiste ese día cuando hablamos por teléfono, ¿no? Digo, hablamos como 1 hora por teléfono, pero de lo que alcanzo a rescatar es que el servir al Señor es cuesta arriba, ¿no? Sí. Y a veces uno piensa, porque me decías, acuérdate de lo que hacíamos con X persona y cuando andábamos en el mundo, o sea, no andabas con esas complicaciones, ¿no? De que ya es de madrugada, que es noche, que no tengo dinero, que no había pretexto alguno que valiera para hacer lo que estábamos haciendo en aquel entonces, que pues era pura pérdida de tiempo, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que sí, como que me reprochabas hasta cierto punto ese tema y yo te daba la razón, decía, pues es que es verdad, o sea, es verdad, porque en aquel entonces mi familia no era pretexto, el dinero no era o sea, uno buscaba lo que sea, ¿no? Para con tal de hacerlo. Y ahorita, ¿por qué estoy complicándome tanto, no? Sí. Y ciertamente servir al Señor, obedecer al Señor es ir cuesta arriba. No es fácil. Realmente sí implica un sacrificio, sí implica ir contracorriente, sí implica hacer ajustes en tu vida, sí implica que los que estén alrededor, porque inevitablemente hablamos de nuestra familia, ¿no? Que los que están cerca de ti, tu esposa, tus hijos, tus padres, quienes sean, tu novia, lo que sea, comprendan pues el llamado que tienes y digo, facilita mucho realmente, ¿no? Por ejemplo, hoy que tuve que viajar acá, pues no vine solo, mi esposa me está acompañando, y eso facilita más, ¿no? Sí. Pero sí es ir cuesta arriba.
Y fíjate que ahorita que dices eso, y digo, era algo que yo pensaba cuando platicaba contigo en ese momento. Y yo decía, ¿en qué momento servir al Señor se convierte para la gente que te rodea, ¿no? Y para uno mismo incluso, porque yo creo que a veces hemos sentido el llamado, digo, por eso el proyecto se llama Llamados, porque al final Dios nos ha llamado, y nos ha llamado para muchas cuestiones, ¿no? Como lo que dice Tesalonicenses, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos ha llamado por su gracia para tener comunión con Jesús. Nos ha llamado a una vida eterna, nos ha llamado a salvación. Hemos recibido un llamado integral de parte de Dios. Y en lo que estamos en esta vida, tenemos un llamado a bendecir a otros, ¿no? A compartir, a ser discípulos. ¿En qué momento? Yo me lo preguntaba en ese tiempo que estábamos hablando. Yo decía, ¿en qué momento nos cae el 20 y lo entendemos y lo interiorizamos y lo concebimos de que Dios nos ha llamado? Porque yo siento que muchas veces empezamos a hacer cosas o a servir, ya sea dentro de la iglesia o whatever, pero tiende a ser como un hobby todavía, ¿no? Como me gusta la música, pues voy y toco, ¿no? Y como ahí hay una pila chida, o ahí hay un piano chido, o hay un bajo chido, pues voy y toco. Hay buen sonido, ¿no? Pues lo que los músicos siempre buscamos, ¿no? Que haya un sonido chido, que haya unos buenos fierros. Que patelle duro. Y eso buscamos. Y si en la iglesia nos los ponen, pues uno está Felipe y con tenis, ¿no? Pero ¿en qué momento cambias ese chip de decir, soy un simple músico, o simplemente lo estoy haciendo por hobby? Porque, digo, yo lo hice y lo hace. Tengo relación con muchas personas que si tienen chance, lo hacen. Pero si no tienen chance, no. Si tienen tiempo, lo hacen. O sea, yo he escuchado gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Pues la neta me voy a ir a la playa y pues no puedo, ¿no? Y tú dices, ok, o sea, ¿en qué momento el buscar a Dios, el servir a Dios, se llega a degradar tanto que pones primero la playa antes que Dios, pues? Antes de un servicio a Dios. Y obviamente entiendo este punto, que si primeramente tú no lo apropias y no lo interiorizas y no lo concibes, pues es difícil que tu entorno lo vaya a concebir. Uh-huh. Es difícil que tus papás, que tu esposa, que tus hijos, las personas que te rodean, tus amigos, conciban que tú eres un siervo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, claro, eso se vuelve como que una bola de nieve, ¿no? Porque es una constante esa. Y antes de seguir, vato, antier, hace unos días, estaba bien clavado con Crónicas, ¿no? Ajá. Estaba bien clavado con Crónicas. De hecho, tú en algún momento me has platicado del Rey Asa, ¿te acuerdas? Sí. Y el Rey Asa era el que tenía su suegra, ¿no? Su abuela es la que había hecho... No. Su suegra, ¿no? ¿Su suegra o quién? La que había hecho... No, era la reina madre, pues, que había hecho... La que había hecho un altar muy pirata, ¿no? Sí, acá. Sí, ya me acordé. Obsceno, ¿no? Y era la reina madre, pues en este caso creo que era su abuela. Que, ¿no? Ahorita lo hubieran aplaudido, pero machín, sí, ¿no? Sí, ahorita hubiera sido una heroína, ¿no? Sí, ahorita es un presidente y se queda de por vida, ¿no? Tonterías. Pero el punto aquí es de que el rey Asa va, ¿no? Y tiene una batalla y regresa a Jerusalén, y dice que lo encuentra Azarías, hijo de Obed, y le empieza a dar una palabra que en el momento que yo la estaba leyendo, la neta, Dios me habló bien chido. Y en cuanto lo leí, que acá eché acá mis sollozos, derramé mis lágrimas, dije, esto se lo voy a compartir al Edgar. O sea, en caliente pensé en ti, pero ya teníamos el plan de vernos hoy. Okay. Entonces dije, mejor lo platico ahí con él. Entonces, Azarías, hijo de Obed, se encuentra con Asa, ¿no? Entonces, le dice algo que me gustó mucho. Hay tres cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3 cosas que le dice que me gustó mucho. Dice, 2, 3
el Señor, le empieza a decir, ¿no? Le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. Y luego dice aquí esta parte, ¿no? El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Uh-huh. O sea, primer punto, el Señor permanecerá con ustedes, pero mientras ustedes permanezcan con Él. Cuando leo esto me acordé cuando Jesús habla, ¿no? Que Él es la vid y ustedes son los pámpanos, y todo aquel que permanezca en mí, va a llevar fruto. Uh-huh. Y te habla de una permanencia en Él. Si permaneces en mí, yo voy a permanecer en ti. Y tú dices, ok, punto número 1, permanecer en. Pero a veces nos cuesta tanto servir a Dios. Ahorita que veníamos para acá, te venía hablando de esa prédica, ¿no? Que se posteó en la iglesia y que Dios me hablaba, ¿no? Y yo decía, es bien difícil amar a alguien que no conoces, y por lo consiguiente es muchísimo más difícil servir a alguien que no amas. Sí. Entonces, o sea, si no puedes servir a Dios, mucho menos vas a permanecer en Él, pienso yo, sí, ¿no? Claro. Muchísimo menos. Pero dice, el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Uh-huh. Y luego, aquí adelantito, Dios me habló bien machín. No sé por qué no lo subrayé. Ok, dice aquí. El 7, y esta es la parte donde dije, se lo tengo que compartir al Edgar. Por todo este contexto que estamos hablando, que vemos que vamos contracorriente, que de repente todo se opone, estamos ahí en la lucha, pareciera que no pasa nada, lo que ya hemos platicado, ¿no? Sí. Y aquí en el versículo 7 de 2 de Crónicas 15 dice, pero en cuanto a ustedes, uh-huh, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Bestia. Y cuando yo sentí el patadón de mula, ¿no? Sí, eso no te lo quitas. Ni como porro. Ni como porro. Y ¿Otra vez cómo dice? Y sentí el flow bien machín. Dice, pero en cuanto a ustedes, ajá, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Bestia. Y luego, en el 16 sigue hablando. Bueno, este es otro profeta que ve a Asa. Y le dice, porque hace cuenta que Asa pues empezó a desviar, si te acuerdas de la historia, se empieza a desviar el compa, y va y vende, va y toma los tesoros del templo para llevarlo al rey de Damasco, creo que era el rey de Damasco, porque el rey de Israel vecina, se había levantado contra él, y sabes que hazme un paro, aquí está esta feria, ¿no? Este oro, esta plata. Y llega otro profeta y le dice, por cuanto has confiado más en el hombre que en mí, vas a perder la guerra, ¿no? Y luego viene una parte, que me gustó mucho, ayer lo compartí en la iglesia. Ok, aquí dice, ¿no? En ese tiempo confiaste en el Señor. Bueno, le está hablando cuando confía en el Señor y cómo el Señor le dio la victoria. Y luego dice, aquí, el 9, de 2 de Crónicas 16. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Sí, eso ya lo habíamos visto. Sí, bestia, está bien bonito. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Y vato, porque llega esa parte que estamos hablando, ¿no? Viene el agüite, viene ese de qué onda, o sea, pareciera que todo está en contra. Incluso a veces dices, hasta pareciera que Dios no quiere, ¿no? Hasta pareciera como que Dios te está poniendo todas las trabas para que lo hagas. Pero es Dios permitiendo situaciones para ver dónde está tu corazón, ¿no? Y esto me encantó. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón comprometido totalmente con Él. Está bien chido eso. Entonces está hablando de compromiso, y pues es esa parte, ¿no? Que dices. Pues el compromiso conlleva muchas cosas. O sea, el compromiso conlleva sacrificio, conlleva obediencia. Por ejemplo, a mí algo que me pasa mucho y lo acabo de detectar hace días atrás, el hecho de ser obediente, y me puse a pensar, Señor, ¿yo soy obediente yo? O sea, ¿en qué cosas me has dicho que no te he obedecido? ¿Qué cosas sí te he obedecido? Me puedo pensar en ese tipo de temas, ¿no? Y me encontré con Santiago 1:22.
Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica, ¿no? Es decir, la idea de esta es, a veces hablo por mí, a veces digo mucho y hago poco. Y me di cuenta que lo que me sucede es, a veces me la paso estudiando, escudriñando, haciendo anotaciones, y de repente cierro mi Biblia y continúo con mi vida, y ya pienso que es suficiente, pues. Y en realidad lo que me está diciendo aquí es, estás quedándote a la mitad del camino, pues. Es decir, sí está bien estudiar, está bien analizar, está bien hacer anotaciones, escudriñar, eso está perfecto. Pero, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así bien sencillo. Te voy a poner 2 ejemplos. El primero, si de repente yo estoy estudiando lo que dice acerca del amor, ¿no? Las características de cómo se debe de amar, y yo cierro mi Biblia y así me voy como si nada hubiera pasado, realmente eso no está siendo de impacto en sí en mi vida, porque estaría tomando la Biblia como un libro de literatura, como un libro de filosofía, como un libro moralista, ¿no? Sí. Lo que el Señor nos llama cuando dice mediten en mi palabra es eso, justamente. Estoy leyendo acerca del amor, cierro mi Biblia y lo que el Señor me llama a hacer es, ¿qué tanto estoy amando yo? ¿A quién debo de amar? ¿Me explico? ¿De qué manera debo de amar? Y es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y es analizarme y es pues sí, justamente es estar masticando lo que estás leyendo, ¿no? O sea, la palabra aquí es ser más intencional es lo que Dios me está, ser más intencional en lo que estás haciendo. Por ejemplo, el Señor nos llama a ser discípulos, ¿no? Y creo que te compartí un poquito la semana pasada de esto. El Señor nos llama a ser discípulos. Y me encanta esta versión, esta parte donde en Mateo 28 dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dice, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer. Fíjate, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, ¿no? A obedecer. Y me pongo a pensar en eso y digo, ¿qué tan intencional estoy siendo yo en hacer discípulos? O sea, ¿qué tanto estoy haciendo en ese mandato que el Señor, en ese llamado que nos está haciendo? Y la verdad es que muchas veces nada más me quedo, qué romántico, qué poético, qué lindo se escucha, hagan discípulos. Sí, Señor, yo quiero hacer discípulos y sí, me explico, porque quiero dejar un legado, y de repente nos empezamos a crear nuestras propias historias, ¿no? Para cuando tenga 60, 70 años, voltee para atrás y vea, pues sí, pero ¿qué estás haciendo al respecto? O sea, simplemente es mera literatura o mera filosofía lo que estás leyendo. Si no estás siendo intencional, y lo estoy diciendo para mí mismo, ¿no? Si yo no estoy siendo intencional con lo que estoy leyendo, realmente me estoy quedando a la mitad del camino, pues. O sea, no estoy hablando de que leer la Biblia por sí solo está mal, no, pues está perfecto, pero creo que sí es la otra parte donde el Señor empieza a hacer efectiva esa palabra, es cuando creo que la palabra no se queda vacía, pues cuando realmente meditamos en esa parte, ¿no? Me acuerdo de un ejemplo, creo que eso fue lo que te platiqué, una de las historias que Jesús vivió cuando sanó a uno de los paralíticos. Fue, a ver, déjame acordarme cómo fue. Sí, en Capernaum, cuando lo meten por Ajá, porque hubo otro paralítico, ¿no? El que estaba sus amigos lo meten por el techo, ¿no? Exactamente, yo me refiero a ese justamente. ¿Qué nivel de necesidad pudieron haber visto sus amigos para aventarse ese tiro, pues? Porque imagino que no fue nada fácil, ¿no? Sí, fue abrir un hueco en el techo. O sea, fue abrir, dice la Biblia que, pues, dice la Biblia que Jesús llegó, entiendo que estaba viviendo en esa casa, y llegó después de su gira, ¿no? Vamos a imaginarlo así, y que de repente se escucharon, oye, ya llegó Jesús, jálate, vamos a ver qué trae de nuevo, ¿no? A ver qué nos enseña.
y que se empezó a abarrotar la gente, pues, a escuchar, porque en ese entonces Jesús ya era muy famoso, pues, ya era muy famoso, ya la gente ya lo identificaba y lo conocía. Entonces, ¿qué nivel de necesidad de los amigos de este paralítico tuvieron para haberse aventado ese tiro, ¿no? ¿A qué voy con eso? No pretendo hablar de esa historia por sí misma, sino, y por ahí lo escuché de Fermín Cuarto en alguna publicación que el vato puso. ¿Cuántos techos has abierto tú por tus discípulos, ¿no? Y cuando leí eso en su publicación dije, a ver, espérate, que hay algo interesante. Y lo pongo en mi vida y o sea, me confronta bien machín, porque cuántos techos he abierto, o sea, y techos es no nomás es echar una llamadita, y, o sea, realmente qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y es cuando vuelvo a la parte que dice Santiago, ¿no? No se contenten solamente con escuchar la palabra, pues te estás engañando a ti mismo. Llévenla a la práctica, ¿no? Sí. Eso que dices de cuántos techos hemos abierto está bien grueso, ¿eh? Está bien grueso. El nivel de fe también que manejaron los amigos de este paralítico estuvo, pues, increíble, ¿no? Y yo me pongo a pensar, y a veces ni siquiera oramos por nuestra raza, pues. Muy a fuerza oramos por nuestra familia, ¿no? O a veces ni siquiera oramos, ¿no? Sí, nos volvemos bien egoístas, pues. Y es también esa parte, o sea, qué nivel de fe había en ellos que básicamente intercedieron por él, pues, porque lo tuvieron que haber ido a su casa, llevarlo, y uno lo pone en un contexto actual y piensa, no, pues el vato llevaba una silla de ruedas, ¿no? De este tamaño y pues un huequillo, no. Dice que iba en su lecho, o sea, quiere decir en su cama, pues. Sí. Esta raza lo llevó en su cama, básicamente. Entonces hicieron un hueco del tamaño de la cama para poder meterlo. Entonces, ¿qué nivel de fe, qué nivel de compromiso con su compa, ¿no? Entonces, eso está bien grueso de los Es que mira, está bien fácil, la verdad es que está bien fácil ir a la iglesia, y te lo dice alguien que estuvo años así, está bien fácil ir a la iglesia, está bien fácil decir, sí, Señor, quiero todo contigo, sí, Señor, te quiero obedecer. Eso estaba súper fácil, ¿no? Porque no implica nada, realmente a lo mucho que llega a implicar en su momento es al que está al lado de ti se da cuenta que como que quieres echarle ganas, pues. Ajá. Pero me acuerdo de otra historia, cuando Jesús, la parábola de los dos hijos, que el padre le manda a uno y le dice, oye, para que vayas a trabajar, ¿no? Y uno de ellos le dice, sí, y no fue. Y después le dice al otro, oye, para que vayas a chambear, y el vato le dice, no, y sí fue. Entonces Jesús les explica a los que están ahí, les dice, a ver, ¿quién hizo bien, quién hizo mal? O sea, ¿quién está correcto y quién está incorrecto, no? Entonces, ciertamente nos está pasando mucho en el cristianismo, en las iglesias. Hay mucha gente que dice, sí, Señor, sí, y no haces nada, no dices nada, no se nota, pues, me explico. Y piensan que, bueno, pensamos, para pluralizar, que con el ir a la iglesia estamos cumpliendo con Dios. Es como esto, exactamente, es lo que venimos platicando ahorita en el carro. Es como aquella gente, como yo mismo, vuelvo a repetir el mismo ejemplo mío, creía que conocer a Jesús era ir a congresos, era ir a reuniones de jóvenes y tener una experiencia, ¿cómo decía Enrique Iglesias? Una experiencia religiosa. Una experiencia religiosa, tener un encuentro acá mística, religiosa. Místico, acá sobrenatural, y decía, así es que ya tuve un encontronazo con el Señor, y te das cuenta a la luz de la palabra que conocer a Jesús no es tan sencillo como clavarte en la Biblia. Si quieres conocer a Jesús, estudia la palabra. Ahí vas a conocer a Jesús realmente, y vas a ver quién es. Es lo mismo, o sea, dices, no, es que yo ya conozco al Señor porque voy a la iglesia, ¿no, compa? O sea... Sí, y te pones a pensar, y creo que yo te lo había compartido, o en un podcast de esos narrativos que he subido, lo comento, ¿no? Sobre los momentos en donde en la Biblia ves ciertos personajes que tienen un encuentro con Jesús. Ahorita el que viene en cortísimo a la mente, pues, es Saulo, ¿no?
Saulo de Tarso va en un camino polvoso, solitario, y se encuentra con Jesús. Y a partir de ahí su vida fue una transformación total. Un rumbo de vida total, y el resto es historia, ¿no? Lo conocemos y sabemos que Pablo ha sido el evangelista más prominente de la historia, ¿no? Yo creo que no va a haber otro mayor que él. Tú en algún momento me llegaste a comentar que, o no sé si lo estoy confundiendo con algún otro personaje, pero me llegaste a comentar que cuando Pablo recibe ese evento, ajá, que el vato sí se fue y se preparó. Sí, sí. De ahí va a Antioquía, ¿no? Antioquía de Pisidia, creo que es. Creo que era Antioquía, donde ya posteriormente ya ahí reside, ¿no? Y ahí su iglesia y todo el rollo. Va ahí y creo que ahí es donde lo quieren matar, que lo tienen que descolgar con un canasto, ¿no? Por las paredes de la ciudad, de los muros de la ciudad. Y creo que de ahí Pablo se va y se esconde a Tarso, pues, de donde era. Se va a su ciudad, ¿no? Y de ahí, digo, los comentaristas bíblicos dicen que Pablo estuvo ahí guardado estamos hablando como 15 años, 10 años, algo así, man. O sea, fue una cantidad de tiempo muy pasado de lanza, donde obviamente se cree y se entiende que él estuvo buscando a Dios, buscándolo en la palabra, conociéndole, y Dios lo estuvo capacitando. Lo que Pablo escribe, vato, Dios se lo tuvo que haber dicho en algún momento de esa búsqueda, pues. O sea, a Pablo no se le ocurrió escribir al día siguiente, y tirar un speech por su propio rollo. O sea, todo esto, y también a los apóstoles, todo lo que escribieron pues, en los evangelios y en las cartas, tanto Santiago como Pedro como Juan, todos ellos lo tuvieron que ver escuchado a viva voz de Jesús, ¿no? Todo lo que ellos aprendieron estando con él, porque todavía Jesús, después de resucitado, estuvo 40 días con ellos. O sea, los visitaba y se aparecía y estaba con ellos. Y Juan, de hecho, termina su carta diciendo: y Jesús hizo muchísimo más cosas frente a sus discípulos, que si lo escribiéramos, los libros no cabrían en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor Jesús les estuvo enseñando infinidad de cosas que no están registradas, que obviamente ellos los capacitó de tal manera para el trabajo que venía. Y Pablo pasó lo mismo. O sea, él estuvo ahí en la búsqueda, y pues obviamente Dios le mostró un resto de cosas que lo ve reflejado en sus cartas, ¿no? Y en su ministerio. Entonces, Pablo, podemos pensar, ¿no? Pablo se encuentra camino a Damasco con Jesús, y pues ya al siguiente día Pablo está ready, ¿no? Y vámonos. Hombre, compa, pues Pablo estuvo picando piedra y buscando a Dios durante años. Sí. Más de 2 dígitos, ¿no? De años. Esa es la idea. Toqué ese punto porque justamente lo que estás diciendo, esa es la idea. Es hacer algo, me explico. Pablo no se cruzó de manos y... Sí, estuvo ahí. Estuvo ahí, o sea, se fue a su tierra donde él era y se preparó. Yo no sé qué tanto planificó, porque después de eso empezó con sus viajes, ¿no? Sí, fue que Bernabé se acuerda, dice ahí en Hechos que Bernabé se acuerda de él, precisamente por una encomienda que había, y dice que Bernabé se acuerda y dice: pues Saulo, ¿no? Pablo. Y se acordó que estaba allá en Tarso, y dice que fue por él y lo trajo otra vez allá a Antioquía. Y de ahí es que la iglesia agarra a Bernabé y a Pablo. Básicamente es como que Bernabé o la iglesia ya tenían planeado ciertos viajes misioneros, es lo que puedo yo entender en mi percepción. Sí, ya estaban armando el cuadro, sí. Y es como si yo ya hay un plan, ¿no? Y yo digo: pues el Edgar, voy a invitar al Edgar, un ejemplo, ¿no? Sí. Algo así sucede, ¿no? Y Bernabé agarra y dice: pues Pablo, ¿no? Y se acuerda que estaba allá, pero se acordó como le pasó a José, ¿no? Que José está en la cárcel y le dice al panadero y al copero, le dice: pues cuando estén con el rey, pues acuérdense de mí. Y dice que pasaron 10 años, loco. O sea, el vato todavía se fletó 10 años más en el botellón. Imagínate. Haz de cuenta que eso mismo pasó con Pablo, ¿no? Y de repente se acordó esta palomilla: pues Pablo. Y pues ahora hay que invitarlo, casi, ¿no? Y le hablaron, y de ahí la iglesia nos envía, ¿no? Entonces,
pues obviamente sí hubo un tiempo de preparación y de búsqueda. Y pues nosotros queremos en un año querer. Sí, todas esas cosas son las que... Pero previo, vato, ya para concluir eso, a lo que voy es que Pablo se encuentra con Jesús en un camino pues polvoso y solitario. Y como esto hay muchas historias, estos 7 discípulos que se encuentran con Jesús en Galilea, los 2 caminos a Emaús que se encuentran con Jesús, estas mujeres que van a la tumba, pero te das cuenta que los encuentros con Jesús son en corto, en solitario, en privado. No hay rollos de masas y de frenesí, de emoción, no. Aquí en corto, en privado. Entonces, y te lo digo porque yo viví, o sea, lo mismo que tú viviste, yo también viví congresos donde uno andaba brincando y te caías y temblabas. Sí. ¿Qué pasó? No pasó nada. Y no con esto estoy diciendo que eso no está bien o que está mal. No, Dios me libre. Yo no puedo decir qué es bueno y qué es malo, o qué está bien y qué está mal. Eso solamente le corresponde a Dios. Pero lo que yo sí creo es lo que la palabra habla de frutos. Y si no hay frutos, todo lo que pasó fue emoción. Yo opino acerca de eso también, sin meternos en tanto rollo, no quiero broncas. Sí, porque... Pero... pueden venir y grafitearnos aquí afuera ahorita, ¿no? Sí, pero son formas, ¿no? Y el problema de esto es cuando tú crees que una forma pueda cambiar tu vida, ¿no? Y aquí la idea, lo que habla a la luz de la Biblia, te dice, el único que va a transformar tu mente es la palabra del Señor, punto. Si vas a un congreso es una forma donde el Señor te puede hablar. Si estás en tu congregación es una forma. Si estás en una reunión de jóvenes es otra forma. Si estás escuchando este podcast es otra forma. O sea, no pongas toda tu confianza en las formas, porque no es así. Es como si... no quiero entrar en detalles pues, pero las formas no son lo que da fruto. Lo que da fruto es la palabra del Señor cuando nosotros nos dedicamos a meditar en la... Es la búsqueda, pues. Porque yo me pongo a pensar y digo, si Pablo nada más se hubiera conformado, porque a mí me pasaba ese rollo, man. O sea, íbamos a un congreso, a un evento, y se ponía chido, ¿no? Bueno, en el contexto chido de nosotros era que la raza brincara, o se cayera, o llorara, o como Chocorrol anduviera dando vueltas ahí, ¿no? Como Sleeping cuando lo avientas, lo desenrolla y luego lo va a desenrollar. O sea, eso era lo chido, ¿no? Eso decía, estuvo poderoso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo chido, entre comillas. Lo chido también en un contexto, en una percepción nuestra. Y digo, a veces hasta de los líderes, ¿no? Y pero imagínate, y bueno, tú te ibas a tu casa y decías, estuvo bien chido, man. Y no, pues yo traigo pila para unos 2 meses, ¿no? No, que 2 meses. No. Yo me acuerdo. Cuenta esa, ya se pone más con cuéntala. No esa, pero otra. Yo me acuerdo, vato, que a mí me gustaba un resto, pues, la música en general, ¿no? Y yo me acuerdo que en ese tiempo Maná había sacado el disco de Donde Jugarán los Niños. Y Caifanes había sacado, no me acuerdo cómo se llama el disco de Caifanes, y no los quitaban, man, esos 2 discos. Y me acuerdo que regresé de un congreso precisamente. Soy Osanda todavía, ¿no? Todavía como un niño cuando se duerme. Después de que lo nacieron y que todavía ya dormí, tiene como media hora dormido y todavía brinca. Así llegaste. Así estaba todavía yo, güey. Y me acuerdo que en el frenesí agarré y los aventé al techo, loco. Dije, estuvo. No quiero más gasto, dijiste, renuncio, señor, renuncio. Entrego todo por ti. Y agarré mis discos, vato. Pero fui trucha, ¿no? Sí, no. Al techo para recuperarlos. No los aventé a la basura el miércoles como a las 5, que es cuando pasa. No, vato, los agarré al techo, los aventé al techo, güey. Y ya. Pasó 1 día, 2 días, 3, como al 5.º día, güey. Sí, pues ya cuando ya va bajando el avión, ¿no? Que aguanté vara. De repente me subí al techo. Y ya los agarré y los empecé a desempolvar. Perdónenme, casi yo. Y otra vez los bajé.
a lo que voy yo. Así como eso tengo varias, yo también. Es que pasa algo y te conformas, pues. Dices tú, pues estuvo bien chido y tengo pila para rato. Imagínate que Pablo se hubiera conformado con ese momento nada más. Con lo que vivió en el desierto. Con lo que vivió ahí, quedó ciego el vato, sí. Jesús mismo se le aparece, le habla, lo deja ciego. O sea, fue un encuentro mucho más elevado, ¿no? Que simplemente tirarte como chocorrol, ¿no? Pero imagínate que el vato se hubiera conformado con eso nada más, ¿no? Te aseguro que nada de todas estas cartas que están aquí de Pablo, que es casi el 90%, el 80% del Nuevo Testamento. No estaría. No estaría, ¿no? Así te la pongo de fácil, pues. Entonces el vato va, y de hecho Pablo está en Damasco, y se avienta 3 días ciego, porque Jesús le dice, ve, entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué hagas. Entonces el vato ahí está, y luego aparece un personaje ahí que se llamaba Ananías, creo que sí, ¿no? Ananías, creo, no recuerdo, pero creo que sí, Ananías. Y Jesús igual le habla a este compa y le dice, ¿sabes qué? Ve a la calle acá de la derecha, en tal lugar, ahí hay una persona que se llama, no recuerdo si le dijo Pablo o Saulo, ve allá, que está orando, le dice todavía. Y ya se le fue dicho que vas a ir tú a orar por él para que sea sanado. Uh-huh. Y Ananías así como que, no, pues este vato mataba a la raza, ¿no? Los trompeaba y demás. ¿Cómo me aguanta ese tiro, no? Pero usted vaya, le dijo. Y este vato va. Pero a lo que voy, y sí, llega ahora por él, y pues recobra la vista. Pero a lo que voy yo es que Pablo, esos 3 días, lo que la Biblia señala es que el vato estaba orando, pues. O sea, seguía buscando a Dios. No fue como yo que regresé del evento y sí llegué caso yo santo todavía. Tiro los discos, pero pues me tiro acá. Sí, pues en tu corazón todavía existía. Me tiro el relax, pues. Sí. Pues ¿ya? Sí, la neta que sí está. Hay mucha tela de dónde cortar, está muy interesante. Yo, con lo que me puedo quedar de todo esto que hemos estado platicando, es que necesitamos conocer al Señor y solamente se conoce a través de su palabra. Y lo digo por mí, meditar en ella es súper importante. No nada más leerla, sino meditar y ser intencionales, pues. Esa palabra me encanta porque significa que quieres todo del Señor. O sea, Señor, a ver, ¿qué me estás pidiendo? Lo que me estás pidiendo es lo que quiero darte, pues. Yeah. Eso está muy, muy chido. Sí, carnal, pues con esto nos vamos. Ahí le seguimos al rayo. Vale. Sale, raza, pendientes. Chao. Peace.